Qué bueno que tú has decidido venir a la casa del Señor. Y no solamente has decidido venir a la casa del Señor, sino que mientras decides cada día venir a la casa del Señor, aprovechemos, tú y yo y tú, no importa el orden, aprovechemos a tomar la palabra para llevarla a la práctica. Seamos esas personas audaces que estamos cansados de nuestras propias excusas y de las excusas que nos enseñaron a presentar delante de Dios y aún que nosotros queremos creer a la hora de dar ese paso de fe para entonces convertirnos en personas diferentes. Quizás tú me dirás, ¿y por qué o para qué ser una persona diferente? Una persona diferente no es alguien que hace solamente algo distinto. Una persona diferente es alguien, por ejemplo, que es libre. ¿Cuántas personas, hoy la mayoría, a no ser que sea cristiano, no puede y es incapaz de probar la libertad? Pero quien conoce la verdad dice, la verdad os hará libres, dice la palabra del Señor. Y es la palabra del Señor lo que sale de su boca, lo que viene a tu corazón y al mío. Lo que quiere intentar es romper las cadenas, podrir los yugos, cambiar nuestra forma de pensar y enseñarnos, iglesia, enseñarnos que a la hora de poner una justificación para no dar ese paso de fe o para no cambiar o para no entregarle a Dios lo que Él nos está pidiendo, es mejor estar quieto, meditar y escoger, elegir, ir por el cambio. Una persona que está igual, pasan los años y solamente ha cambiado la ropa. Está un poquito con algunas arruguitas o un poquito con más canas. Se ha cambiado de casa, ha cambiado de auto, se ha cambiado quizás de nación, ¿verdad? O de algún lugar de barrio, pero no ha mudado. Y necesitamos entender, iglesia, que una persona que va evolucionando espiritualmente es aquella persona que no solamente está creciendo, sino que cada día es más libre. Una persona que es libre es una persona que dice a sí misma, no tengo necesidad de ponerme caretas, de ser hipócrita, de comenzar a mentir. No tengo necesidad de ponerme mal o sonrojarme si me equivoqué, porque ¿qué problema hay que me haya equivocado? Una persona que gusta de la libertad es aquella persona que dice, bueno, muy bien, las cosas no están saliendo como quiero, ya sé lo que tengo que hacer. Y no es quejarme. Antes me quejaba, ahora ya aprendí, después de quejarme mucho tiempo, que mejor es orar, mejor es ir con el Padre, quien puede cambiar toda atmósfera, no solamente sobre mi vida, sino en mi casa. La iglesia del Señor es el agente de cambio, lo escuchábamos ayer, lo escuchamos hace tanto tiempo y tú y yo lo tenemos que creer. Lo tenemos que creer porque si no pasará el tiempo y el tiempo no dejará nada más que lo que trae el tiempo, ¿verdad? Que es el desgaste. Pero cuando tú y yo sabemos aprovechar el tiempo, ¿qué sabor tiene la vida? Con las pruebas incluidas. Porque a pesar de las pruebas, podemos estar como si estuviésemos, ¿verdad?, en el tiempo, en el mejor tiempo de nuestra vida. Y no porque las pruebas no estén, sino porque Jesús está arropando el corazón y nos está diciendo, hija, hijo, no temas. Tú has orado y me has entregado tu carga, yo estoy en control. Permíteme mostrarte cómo yo soy capaz de obrar con aquellos que se atreven a creer. Y es ahí cuando la gente dice, pero ¿cómo es que tú haces esto? Que en medio de tu dificultad se te ve tan firme, se te ve tan alegre. No es la alegría fingida, es el gozo de saber que hay alguien que está peleando nuestras propias batallas. Amén. Cristo es la razón de nuestra vida. Cristo. Sin Él somos personas miserables, somos personas indecentes, somos personas sin norte, sin propósito. Pero Él nos da todo y mucho más de lo que tú y yo necesitamos. Y sabes, pensando en el día de ayer, ¿qué compartiría contigo hoy?
el Señor trajo a mi corazón este versículo que está en Santiago 5:16. Y dice en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Esa palabra vino a mi corazón. Cuando me senté ahí en mi escritorio y le decía al Señor, ¿qué palabra? Hay tanto para hablar. ¿Qué palabra, Señor? Inmediatamente vino a mi corazón este versículo. La oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Todo el mundo quiere que sus oraciones, sean eficaces. Tanto así que cuando nos enfocamos en los resultados de nuestras oraciones, iglesia, estamos tan enfocados en cuándo Dios va a responder, qué es lo que va a hacer y cuándo viene el resultado, que perdemos de vista el increíble privilegio que tenemos no solamente de hablar con Dios, sino de que Él nos responda. Es como nos diría aquella persona que hoy está en un hospital, tendido en su cama, quizás con los días contados. Qué privilegio tiene esa gente que despierta cada mañana, que se puede sentar sobre su cama, poner sus pies en el piso y decir qué va a hacer, a dónde va. Qué privilegio, diría esa persona que tiene ese que puede ir a donde quiere ir, que puede abrazar a sus amados, que puede ver a sus amigos, que puede hacer planes, porque tiene largos días todavía. A veces no nos damos cuenta nosotros los cristianos, por ejemplo, en cuanto a la oración. Qué privilegio que tenemos tú y yo. Cuánta gente hoy va a brujos, va a hechiceros, hace lo que sea, hasta sacrilegios hace para que Dios responda. Dios les oye porque Él no es sordo, pero Él no responde a cualquiera. Ya lo sabemos. Él responde a sus hijos. Y sus hijos, a veces tenemos la mala costumbre, o a muchos o a algunos les puede pasar, de que hayan perdido de vista este increíble privilegio que tenemos los hijos de Dios. Que no solamente al hablarle al Señor, no solamente que sepamos que Él nos escucha, sino que también recibamos su respuesta. Este es un privilegio único, que no merecemos ni tú ni yo, al que muchos han dejado de lado. Le hablan al vecino, le hablan a la novela, le hablan a la madre, le hablan a la amiga, menos a Dios, aquel que no solamente puede oírle, sino que también puede responder. ¿Sabes qué es que Dios te responda? ¿Qué tal si saliéramos todos ahora y nos fuésemos a alguna calle más transitada y le pudiéramos preguntar, ¿qué harías si tú sabes que tú cuando le hablas a Dios no solamente Él te escucha, sino que tú sabes que Él te va a responder? ¿Qué nos diría a esas personas? Oh no, yo que tengo a este familiar enfermo, si yo supiese que Él no solamente me escucha, y yo creo que Dios escucha porque Dios es Dios, pero no solamente que me escucha, sino que Él me va a responder. Oh no, yo haría fiesta de antemano, porque yo sabría, diría ese, aquel que no conoce nada de los beneficios de la sangre de Jesucristo, diría, oh, yo haría fiesta porque si Él me escucha y Él es capaz de sanar a este hijo, a este esposo, mi propia vida, o a esa persona por la que estoy pidiéndole a Dios o le quiero pedir a Dios, oh, yo haría fiesta de antemano. Yo reuniría a todos y dirían, haga lo que yo hago, porque cada vez que tú le hables a Dios, Él te va a responder. ¿Qué no haría aquella madre que quizás tiene a su hijo en la cárcel, que quizás ya tiene una sentencia de muerte? Preguntémosle a esa madre qué no haría, porque Dios no solamente le escuche, sino que le responda. Y nosotros, los hijos de Dios, que tenemos ese gran privilegio,
nos damos, no digo el lujo, nos damos el lugar, porque no es un lujo. Un lujo es hablar con el gran rey y que Él te responda. Nos damos el lugar de hablar con los hombres, evitando al gran rey. Necesitamos entender que es más importante no solamente saber que Él nos escucha, sino qué privilegio saber que Él responde. Que Él responde, iglesia. Que Él responde. Si en esta hora les pudiera dar un papel a cada uno y les diría, bueno, pongan en este papel la lista de sus preocupaciones o necesidades. Todos pusiéramos algo, ¿verdad? Cosas que no hemos entregado al Señor. Seguramente tenemos la lista. Y entonces diríamos, bueno, muy bien, ¿y qué vamos a hacer con esa lista? ¿La vamos a dejar aquí en el altar para que venga el fuego del cielo y Él, ¿verdad?, responda? No, no, no. ¿Y qué hacemos con esa lista de necesidades? La necesidad es la razón, no solamente el amor, la gratitud, sino también la necesidad nos lleva al Señor. Y cuanto más en fe, sabiendo que mi necesidad, por más grande o pequeña que sea, que cuando Él escucha, porque yo soy su hijo y la sangre de su hijo está en mi vida, Él va a responder. ¿Cómo no va a cambiar mi vida? ¿Cómo no van a cambiar mis días? ¿Cómo no iba a tener ganas de alegrarme? ¿Cómo no iba a tener ganas de estar con contentamiento? ¿Cómo la esperanza no puede ser restaurada en mí? Si yo sé que aquel que todo lo puede, no solamente me escucha, dice, la oración del justo puede mucho. Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué gente como nosotros puede hablar con el creador del universo? Esto es asombroso. ¿Quién puede hacerlo? Y aún más sorprendente es el hecho de que Él nos oye y Él actúa a nuestro favor. Aunque la Biblia ofrece, aquí quiero compartir contigo, una cantidad de orientación de cómo orar y profundizar en nuestra comunicación con el Creador. La oración efectiva tiene más, escucha, tiene más que ver en cómo oro, con qué actitud, que lo que le digo. Creemos que al Señor tenemos que venir como compartíamos hoy en el momento de la oración, de la intercesión. Creemos que al Señor tenemos que venir con palabras persuasivas. Cuanto más elocuentes, nos mostramos más inteligentes, pero también más insensatos. Porque la sabiduría y la insensatez que se contraponen se dejan ver en ese corazón que está falto de fe. No son las palabras, no es como tú y yo lloremos, es con la fe con que nos acercamos a aquel que yo estoy creyendo que va a responder. ¿Por qué me acerco a Dios si no creo que Él va a responder? ¿Para qué hablo con Él si no creo que lo va a hacer? No tiene sentido para Él. Eso sí es pérdida de tiempo. Que le hablemos porque hay que hacerlo. No. Qué mejor si cambiamos el chip de nuestra cabeza y entendemos que Él es el Señor y que Él quiere y puede. Que aunque no lo entendamos y no lo merecemos, el Señor nos ha escogido y nos ha lavado con la sangre poderosa de su Hijo amado, y que se propuso acercarnos cuando estábamos distantes a causa del pecado. Y que ahora no solamente somos oídos, sino que ahora vamos a recibir respuesta. ¿No te da alegría? Mamá, papá, esposa, familia, hijo de Dios, ¿no llena de alegría tu corazón saber que cuando tú le hablas a Dios, Él va a responder? Ahora tú dirás, bueno, es que yo le hablo a Dios. Quizás no lo hagas con fe.
quizás lo hagas con queja. Es el ingrediente de fe lo que Dios atiende. No es la queja, no es el mal humor, mucho menos la incredulidad. Solo la fe. Quizás no tengamos fe de creer que Dios pueda cambiar la circunstancia, pero no podemos dejar de creer que Dios es Dios para que pueda hacerlo. Podemos decirle: Señor, este es un gran problema, una gran circunstancia, pero yo no puedo, pero tú sí. Y cuando vemos quién es Dios y su grandeza y su poderío y la inmensidad de su poder y potencia que en Él abarca y habita, nosotros nos vemos como hormiguitas, porque no somos nada delante de Dios. Y que la nada reciba una respuesta del Creador, porque eso somos tú y yo, polvo. El polvo, como es polvo la demás humanidad, pero este polvo tiene valor, un gran valor. Estas vasijas de barro, porque contienen al Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el que nos da valor. No hay un valor en nosotros mismos, sino el Hijo de Dios, el que se entregó por amor, es el que da dignidad a nuestra vida y nos enseña que podemos ser mejores que ayer. Qué hermoso es. La Escritura dice que, como decíamos recién, la oración efectiva tiene más que ver con el que hace las oraciones que en cómo oramos. La Escritura dice que la oración, como decía recién Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Dice Primera de Pedro 3:12, y los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y dice también Proverbios 15:8, la oración de los rectos es su gozo. La oración salvó al justo Daniel de la guardia del león. Esto está en Daniel 6:11. En el desierto, el pueblo elegido de Dios se benefició de la relación cercana que tenía Moisés con Dios. Esto habla Éxodo capítulos 16 y 17. Las oraciones humildes e inmutables de la Ana infértil, resultaron en la vida del profeta Samuel. Claramente las apasionadas oraciones de los justos, hijos de Dios, como dice aquí en Números capítulo 11, las oraciones apasionadas, cargadas de fe, son las que logran algo nuevo, algo poderoso, algo distinto. Ese algo es lo sobrenatural. Es la mano de Dios tocando ese cuerpo enfermo. Es la mano de Dios tocando la mente cautiva. Es la mano de Dios quitando la sordera del sordo. Es la mano de Dios tocando el corazón quebrado y uniendo cada pieza de esa alma destruida. Es la oración eficaz del justo, que puede mucho, pero no del justo en su propia justicia, sino del justo justificado a través de la muerte del Hijo de Dios. El que se sabe que a sí mismo no vale nada, que su valor depende de la muerte del Hijo de Dios, que cada día tiene que recordarse a sí mismo que el diablo puede venir a denigrarnos, que el diablo puede venir a mentirnos, pero aunque nosotros no nos creamos nada, valemos lo que vale la vida del Hijo de Dios, ni más ni menos. Cuando tú y yo llegamos a ese nivel de creerle cada día que no me creo más, simplemente dice el Señor que Él pagó por mi rescate con su vida en la cruz del Calvario, y que Él entonces fue el sacrificio vivo y perfecto, aceptable por Dios. Esa sombra que venía hablándose en el Antiguo Testamento, cumplida en el Nuevo Testamento con la vida del Hijo de Dios,
es la que hace a tu vida y la mía que seamos y que nos volvamos un hombre y una mujer diferentes. No diferentes porque pensamos diferentes. Un hombre y una mujer diferentes porque pensamos como Cristo. Hay mucha gente que piensa diferente y por eso no tiene a Dios. Cuando hablamos de pensar diferente, de ser diferente, hablamos de ser como Cristo, pensar como Cristo, hablar como Cristo. Y tú me dirás: ay, pastora, está muy linda la palabra, pero qué aburrida. Usted me viene a hablar de la oración. Dime, yo pudiera aquí pararme y comenzar a profetizarte. Yo pudiera aquí hablarte de todas las promesas del Señor. Pero si tú y yo no aprendemos el ABC, estamos perdidos. Estamos perdidos, porque ni la palabra profética ni las promesas serán conquistadas si no hay oración en tu vida y en la mía. Es la oración la que nos mantiene ligados a Cristo. Fuera de Cristo somos pámpanos muertos. ¿Puede un pámpano continuar vivo fuera de la vid? Es imposible. Es la vid la que tiene la vida para el pámpano. Y tú y yo somos esos pámpanos. Pámpanos que vamos a dar el fruto en la temporada que Dios escoja. No importa cuándo, el Señor nos dirá ahora. El Señor nos mostrará cuándo. Pero necesitamos entender que es un gran privilegio el saber no solamente que Dios te oye a ti y a mí, sino que si nos atrevemos a caminar en justicia, la oración del justo, dice, puede mucho. Del justificado significa, no del perfecto, de aquel que fue justificado. ¿Y quiénes son los justificados? La iglesia de Jesucristo. Es la iglesia que dice: Señor, me he equivocado, he pecado, tengo esta debilidad, pero aquí estoy, nuevamente hecho mano de ese sacrificio poderoso, inigualable, porque quiero lavar mis vestiduras. No quiero vivir lejos de ti. Lejos de ti no hay sabiduría. Lejos de ti soy torpe. Lejos de ti no veo. Lejos de ti no sé hablar, y mucho menos perdonar. Y que ni hablemos de amar. Señor, lejos de ti yo no quiero vivir como adorábamos hace un momento. Si tú no vas, ¿quién quiere ir a un nuevo trabajo si el Señor no va adelante? ¿Quién quiere hacer un nuevo proyecto si el Señor no va adelante? ¿Quién quiere vivir un día sin la presencia del Señor? Ahora que le hemos conocido, ahora que Él se ha revelado, todo, aunque no lo queremos, pero aún los seres que amamos, todo nos puede faltar, pero que no nos falte su presencia. Porque nada de lo que amamos en lo terrenal tiene la capacidad de contenernos interiormente. Cuando tú llegas a ese nivel, cuando has perdido personas, seres queridos, cuando has perdido cosas en la vida y te das cuenta que al ir al Padre, Él es el único que puede llenar esos vacíos, te das cuenta que todo te puede faltar, menos Él. Porque Él es el que puede entrar a lo profundo de cada varón y de cada mujer. Y aún en nuestra propia agonía, como dijo Job: aunque me matares, Señor, con todo yo te adoraré. Aunque me matares, Señor. Él entendió que la vida que vivía ahora no tenía propósito fuera de él. Y conocemos la vida de Job, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos de que nuestras oraciones están en conformidad con la voluntad de Dios. Dice Primera de Juan capítulo 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Orar en acuerdo con la voluntad de Dios es esencialmente estar de acuerdo, escucha, no con lo que tú y yo queremos. Hello. Me
¿Tienes oído, iglesia? Orar de acuerdo a la voluntad de Dios no es estar de acuerdo con lo que yo deseo, sino con lo que Él quiere. A veces podemos coincidir, pero otras veces no. Y estamos dispuestos que cuando la voluntad del Señor no coincide con la nuestra, permanecer orando de acuerdo a su voluntad. Ahí nos rajamos, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Ahí nos rajamos. Ay, no. Señor, no me vengas con esa, ¿verdad? No puede ser que Dios permita tal cosa. A veces no entendemos que en la deidad de Dios hay propósitos eternos que quizás hoy no entendemos, quizás mañana o cuando estemos en la eternidad con Él. Pero una cosa sí sabemos, como dice la palabra, que sus pensamientos sobre ti y sobre mí son pensamientos de bien y no de mal. ¿Cómo poder confiar en alguien si no sabemos que ese alguien tiene buenas intenciones para con nosotros? Mas su palabra nos enseña a ti y a mí de tapa a tapa cuál es el corazón de Dios. Y como dice este verso, que los pensamientos que Dios tiene para contigo y para conmigo son pensamientos de bendición. Habrán momentos que no entenderemos por qué, pero no significa que Él esté pensando mal o en contra de nosotros, simplemente que no entendemos la ecuación. Pero es ahí cuando a ti y a mí como hijos nos toca descansar en su soberanía y decir: Señor, yo no lo entiendo. Puede entender una mamá que pierde a su hijo, puede entenderlo. Puede entender un esposo, una esposa que pierde quizás recién casados. Puede entender esas fatalidades que a veces pasan. ¿Las podemos entender humanamente, iglesia? Claro que no. Pero en la deidad de Dios hay una respuesta. Y saber tú y yo que los pensamientos que Dios tiene sobre nuestras vidas son buenos pensamientos. Traen paz a nuestro ser, sabiendo de que aunque lloremos y aunque no entendamos el presente, en algún momento vamos a conocer más a Dios. Y quizás sepamos por qué permitió lo que permitió. Hay circunstancias que Dios moverá alrededor de tu vida. Personas, cosas que moverá. Y tú dirás: pero Señor, eso no era malo. De acuerdo a nuestra forma de ver. Pero Dios, que es un Dios celoso, quitará de nuestro camino y del tuyo todo estorbo, todo aquello que nos dificulte amarlo, servirlo. Y tú dirás: ¿pero qué, Señor? Sí, porque Él es quien pagó el precio por nuestro rescate. Y Él ha tomado muy en serio tu vida y la mía. Por eso el Señor está atento. ¿Qué pasa a tu alrededor? A veces tú dices: pero ¿por qué esta persona me dejó de hablar? ¿Por qué esta persona ya no me saluda? Quizás es el Señor que la ha quitado de tu lado porque no te convenía. Es el cuidado de Dios. Es la oración que hacen los santos por aquellos cuando decimos: Señor, guarda a tus hijos de toda mala influencia, de toda mala compañía. Y quizás eres tú una de esas personas que necesita ese socorro oportuno. Y la oración es escuchada por el Señor y el Señor entonces obra. No lo entendemos hoy, pero quizás mañana, con el tiempo. Dios tiene cuidado de aquellos a quien Él ama. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pablo nos recuerda que como hijos de Dios podemos depender del Espíritu del Señor, como dice, porque Él intercede por nosotros los santos. Además, la oración es algo que los creyentes debemos hacer continuamente.
Por ejemplo, se nos dice que oremos con persistencia y que no desmayemos en Lucas 18:1. Además, cuando presentamos nuestras peticiones a Dios, debemos orar con fe, como decía recién, ¿verdad? Porque la oración del justo, dice, es la que puede obrar milagros. Con acción de gracias, como dice Filipenses 4:6. Con un espíritu de perdón hacia los demás, como dice Marcos 11:25. En el nombre de Cristo, porque no vamos a nuestro propio nombre, ¿verdad? Como dice aquí Juan 14. Y como se ha dicho anteriormente, con un corazón recto, con temor delante del Señor. Es la fuerza de nuestra fe, no la extensión de nuestras oraciones, lo que agrada a quien oramos. A ver cómo lo puedo decir, nuestra calidad de oración revela cómo andamos. Calidad, no cantidad, calidad. ¿De qué me vale que yo pueda decirle a otros cómo orar? ¿De qué me sirve que yo me haya hecho una profesional de saber cómo decirle a otros cuál es el camino si yo no estoy dispuesto a transitarlo? Si Dios me marca un camino, ¿para qué es? Para que yo diga, ay, qué hermosas que están las flores, ay, qué linda que están las piedritas en el costado, ay, qué bueno que se ve allá en la meta. No es para eso. Si Dios me muestra un camino, es para que yo camine por él. No es para que yo le diga a otros, es por allá, es por allá, es por allá, y ellos me digan, ¿y tú no vas? Yo ya voy, mañana, pasado, todavía me espero. Vayan por ahí es. No, por ahí no es, por ahí es. ¿De qué me sirve que yo le diga a otros cuál es el camino si yo no estoy dispuesta a transitarlo? No hay problema en el reino de los cielos con que yo me pare aquí como aquel que señala, pero me habré perdido una gran oportunidad de transitar por ese camino que me lleva a lo sobrenatural, que no solamente me habrá enseñado lo que ya sé, sino que está esperándome enseñarme otras cosas más poderosas y profundas que tienen que ver con mis nuevas temporadas, con aquellas nuevas conquistas que el Señor tiene para mi vida y para los que me aman. Necesitamos entender que no son nuestras palabras. Iglesia, tenemos tiempo para todo. Y no hacemos oración. Tenemos tiempo para todo. ¿Te gustaría a ti, si tú estás casado, tu esposo, tu esposa, si tú eres papá, si estás casado, que tu esposo o tu esposa te diga, no quiero estar contigo? O que se ocupe él o ella todo el día, todos los días, no todo el día, todos los días. Y tú le digas, hey, hello, matecito. Acá tengo un matecito, le diría a mi esposo. Acá te hice una rica comidita. Vamos de paseo. Vamos. Estoy ocupado. Y los días son semanas y las semanas son meses y las meses. Estamos muy ocupados. ¿Cómo se sentiría esa madre si el hijo no quiere tener relación con la madre, el padre? ¿O cómo se sentiría el hijo si el padre o la madre no quieren tener relación con el hijo? Es imposible que si ese hijo no tiene una buena relación con su padre o viceversa, pero que ese hijo nazca seguro, con una identidad clara y firme, y que tenga proyectos, ¿verdad? Que se sienta como ese leoncito que va, ¿verdad?, a arremeter contra todo. Es imposible. Porque es la relación con sus padres las que le dan al hijo identidad. Y así nos pasa a nosotros, la iglesia.
Le podremos gritar a los débiles, pero no nos olvidemos que allí en la calle hay algunos que son más fuertes que nosotros y que gritan más fuerte. Y cuando gritan más fuerte, ¿qué pasó ahí? No es el esposo, no es el hijo, no es la iglesia que no tiene unción, no son los pastores que no me atienden. Y Dios dice, pero ¿dónde dice eso la palabra del Señor? ¿No te he mandado yo, dice el Espíritu Santo, a que ores, a que veles, a que estés orando en comunión para que yo te muestre? Porque diría el Señor, si tú hubieras venido a mí como te vengo esperando hace días, hace semanas o hace meses, yo te hubiera advertido de ese Goliat que te estaba esperando a la vuelta de la esquina. Tú te hubieras preparado y lo hubieras vencido. Pero estás tan ocupada, tan ocupado en cosas que no te suman, no te ayudan, ni te favorecen, que estás débil. Y hoy cualquiera grita un poquito más fuerte que tú y te vence. La oración es la que puede lograr que una madre o un padre desesperado, cualquiera sea la crisis, que un hombre, una mujer desesperada, cualquiera sea la crisis, nos encontremos cimbronados por la crisis que se ha presentado y que podamos ir delante del Señor a llorar y decirle: Señor, no entiendo lo que tú estás haciendo, pero yo sé que tú eres Dios, tú eres mi Padre y yo sé quién tú eres. Así que yo en esta hora me deshago de toda incredulidad, de todo temor, de todo afán, de toda saeta que el enemigo trae contra mi vida. Y ahora, Señor, yo me alineo para mirar la gloria que hay en ti, para declarar que más grande es el que está en mí que el que se ha levantado en mi vida, en mi familia o en lo que sea. Es vida o muerte, iglesia. Necesito que lo entiendas. Es vida o muerte. No podemos permitir que las circunstancias presentes se vuelvan una y otra vez como ese tsunami que nos ahoga y se lleva todo. No te ha costado a ti, no me ha costado a mí lo que hemos edificado hasta hoy. Bueno, démosle valor. ¿De qué manera? Lloremos delante del Señor cuando viene la prueba. Lloremos delante del Señor cuando viene la adversidad. Pero sabemos que hay uno que quiere debilitarnos para que dejemos de ver al gran yo soy que viene en nuestro rescate. Pero basta una palabra de incredulidad para que el Señor viniendo se detenga y no pueda hacer lo que Él estaba dispuesto a hacer. Porque Dios no va a obrar donde no hay fe. Si no, haría de ti, de mí, hijos malcriados, que no teniendo fe, Dios responde igual. Y como Dios nos ama bien, Él nos quiere enseñar que nos podemos sobreponer. Aunque estemos angustiados, aunque nos sintamos en el suelo, allí el Señor nos levanta. El Señor es capaz de visitarte en el momento de tu peor angustia. Pero abre la boca y habla con Dios. Si tú no hablas con Dios, seremos tú y yo personas derrotadas. Personas que le dirán a otros: es por aquí, es por allí. No, por allí no es, es por allí. Es como dice la palabra, parafraseando: ¿de qué sirve que gane miles de almas si puedo perder la mía? Es algo así.
¿De qué me sirve que le diga a otros por dónde ir? ¿De qué me sirve que me sienta en una mesa y pueda ser muy sabio en ese desayuno, en esa comidita, ¿verdad? Y me ponga ahí a dialogar. No, hay que hacerlo así, no, hay que hacerlo allá. Y el Señor te dice, bueno, muy bien, están muy buenas tus lecciones. ¿Y cuánto de eso pones en práctica? Porque a los que no conocen los podemos convencer, pero al maestro no, porque el maestro espera fruto. Él es el que enseña y tú y yo somos los que aprendemos. A los que no conocen, tú y yo nos podemos volver maestros, pero el maestro de maestros espera fruto, y de acuerdo al fruto es tu recompensa. De acuerdo al fruto es la autoridad que cargas. No es gritar, está en la palabra. Cuando aquellos que venían en el nombre de Jesús y el demonio le salió del que estaba endemoniado, a este y a este conocemos, pero tú ¿quién eres?, le dijo el demonio. No es gritar, es la autoridad que uno tiene, y uno no lo hace para tener autoridad, sino que la autoridad es la investidura que va creciendo en el corazón, que va entendiendo que si yo menguo y algo viene a mi vida que yo no entiendo, ¿para qué luchar solo? ¿No es mejor hacerlo con el Señor? Con aquel que puede lo que yo no soy capaz de hacer. ¿Para qué dificultarme la vida? ¿Para qué arruinarle la comida a mi familia? ¿Para qué andar con la cara larga? ¿Para qué demostrarle a otros que hoy me levanté con el pie izquierdo? Cuando en realidad yo hoy ya tengo la solución, que es Cristo en mí. La esperanza, la solución. Solo basta, claro, que yo entienda que ante cualquier cosa que yo tenga que hacer en ese día, lo primero de lo primero, ¿qué es? Es entregarle mis cargas al Señor y decirle, Padre, yo no puedo. Yo no sé por dónde, ni sé por qué lo has permitido. Pero una cosa sé, que primero tú eres un Padre y eres un Padre bueno. Cuando tú dices, tú eres un Padre bueno, no es que te estás convenciendo, sino que tú estás escuchando lo que tú dices que crees. Porque nosotros tenemos en la mente la batalla, y ahí es donde se libran las victorias también. Si tú te crees derrotado, aquí está. No es que el enemigo avanzó, sino que tú ya te vistes derrotado. Debemos asegurarnos, obviamente, que cuando oramos al Señor y queremos ver la respuesta de Dios, como dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escucha, claro que el Señor puede oírnos, pero siempre Dios va a querer quitar del medio de nosotros y de Él lo que estorba, lo que molesta, por lo que Cristo murió en la cruz del Calvario, que es lo que nos separa: el pecado. Porque un corazón que está en amargura, por ejemplo, o que ha hecho algo que es incorrecto, hemos pecado delante del Señor, eso que está ahí vivo en nosotros va a influenciar en nuestra oración a Dios. Y Dios no quiere que el pecado influencie. Por eso es que el Señor dice que si nosotros nos damos cuenta que estamos con una cuestión pendiente, antes de orar, antes de interceder, antes vayamos a Dios y digamos: Señor, yo reconozco que me pasó tal cosa. Señor, está mal, yo lo reconozco. Ser sinceros, abrir el corazón. ¿Cómo le vamos a mentir al que todo lo ve? Pero Él necesita tu actitud de humillación, porque Él es Dios y nosotros somos barro. Que eso nunca cambie, iglesia. Hoy le decía a los hermanos que no se nos vuelva familiar
Bueno, che, como bueno, no todos somos argentinos, solo mi esposo y yo y mi hija, ¿verdad? Pero le vamos a decir, che, Señor, ¿verdad? Porque Él es nuestro papá y lo podemos tratar así. No, Él es el Señor, Él es mi Padre, Él es amoroso. Lo puedo tratar con amor, pero siempre con reverencia. Que la reverencia siempre esté en mis actitudes. Y sabes, vivir teniendo presente a Dios es lo más hermoso que a un ser humano le puede pasar. Porque no solamente mientras tú vas manejando, estás en el trabajo, estás en la casa, lo que quiera que tú y yo hacemos durante nuestro diario vivir, saber que el Señor está presente hará que yo me cuide en mi forma de responder. Si yo amo a ese ser que me ha perdonado sin merecerlo, si yo amo a ese ser que se subió a la cruz y todo lo que sufrió fue por mí, no solamente por la humanidad, fue por mí. Y si Él se tuviera que subir una vez más a la cruz por mí, yo no creo que Él lo haría. Porque Él se entregó para rescatar a lo que estaba perdido. Y si yo estuviera perdida, Él lo volvería a hacer. Y yo lo creo. Porque qué duda puede quedarme a mí de un amor tan grande que es capaz de darse a sí mismo en la cruz del Calvario para rescatar lo que no servía. ¿Qué padre es capaz de dar a su hijo para rescatar a otros? Solo Dios. No me cabe duda del amor de Dios. Pero vivir con Él presente hace de que yo me cuide al hablar, me cuide mis pensamientos, frene mis instintos, no permita que aflore lo que no tiene que aflorar. Y sabes, me hace la carga más ligera y hace que mi yugo, como dice la palabra cuando caminamos con Jesús, porque ya no lo llevo yo, sino que Él viene conmigo llevando el mayor peso o todo el peso de la carga que tenemos en la vida tú y yo. Qué diferente es aquellos hombres y mujeres, su vida, de aquellos que caminan con Jesús. Son personas que se ríen de las cosas más pequeñas. Son las personas que dan gracias de las cosas más significantes. Son las personas que se emocionan por las que muchos dejan pasar. Son las personas que pueden ver los detalles de Dios que la mayoría no vemos. Caminar con Jesús te cambia la vida. Y no solamente caminar con Jesús. Imagínate que en ese caminar dialogamos con Él. Un diálogo donde puedo hablar y Él va a responderme. O Él va a hablarme y yo voy a responderle. ¿Cómo cambia la vida de un hombre, de una mujer mortal? Inmortales en Cristo, pero mortal humanamente, digo. Cuando la deidad camina junto a un hombre o una mujer que sin merecerlo se atrevieron a creer lo que este libro, la Biblia, describe. La Biblia describe, iglesia, que Dios amó de tal manera al mundo que se dio a sí mismo. Dio a su único hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.